Saludos, familia orante. Nuevamente en un programa Nací para Orar, Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen. Hoy nos detiene una frase del Evangelio que acabamos de meditar durante estas semanas porque hemos celebrado la transfiguración. Hay algo bien interesante. El texto que hemos tomado como punto de referencia es la transfiguración en el Evangelio de San Mateo. El capítulo 17, versículos del 1 al 7 en adelante. Les hago lectura. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se pusieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, es bueno estar aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero meditar con ustedes sobre una frase dentro del Evangelio que acabamos de escuchar. Sus vestidos cambiaron. Sus vestidos se pusieron blancos como nadie puede dejarlos blancos. Sus vestidos parecían de luz. El cambio que hace Dios en nuestra vida, familia orante. El encuentro con Dios. Dios Hijo recibe esta teofanía. Es la manifestación de Dios en medio del mundo. Jesús brillante, la nube, que habla de la nube del Antiguo Testamento que acompañaba al pueblo judío como una sombra, que hace referencia también a la sombra del Altísimo que cubría a la Virgen María, que habla de ese Dios que se revela, manifestaciones teofánicas. Dios que va a dirigirse al pueblo y habla. Una voz en medio de la nube dijo: Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Este encuentro con el Señor es un encuentro llamado el encuentro del anticipo de la gloria. Estaban invitados Santiago, Pedro y Juan a subir a la montaña alta. Vamos a hacer referencia a la montaña. La iglesia que sube al encuentro de Dios en las nubes. Y que el vestido de Cristo cambia. El libro del Apocalipsis tiene una frase hermosa que dice: ¿quiénes son estos que van con blancas vestiduras? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Responde el ángel
a quien se le hace la pregunta. Juan está haciendo la pregunta y el ángel responde en el libro del Apocalipsis. Son los que han sobrevivido a la gran tribulación y han lavado su sangre, con sangre del Cordero sus vestidos. Llevan palmas en las manos y laureles en la frente. Hablan de una victoria, de un triunfo. Los hombres y mujeres que se encuentran con el Señor luchan contra una gran tribulación y reciben gracias abundantes. La palma del martirio o el laurel de la victoria grecorromana. ¿Saben que con eso era que coronaban a los gladiadores en el combate? Con laureles. Una corona de flores con el olor a laurel. Olor de la victoria de los que han vencido una gran tribulación. Te estoy hablando a ti, hombre y mujer orante. Te estoy hablando de que esta llamada que hace el Señor a subir a un monte donde Él cambia y donde Él mismo se viste de hermosura, es una llamada colectiva. Pedro, Santiago y Juan van a subir también. Y yo tomo un texto bíblico para que tú y yo subamos a donde está Él. Una vocación a la santidad, una llamada a cambiar nuestros vestidos. Después de la gran tribulación, esto es previo a la pasión de Cristo, una revelación a los discípulos. Posiblemente una revelación a toda la iglesia, a los hombres y mujeres que oran. Nos vemos después de este corte. Familia orante, la iglesia que sube, la iglesia invitada a cambiar después de una transformación dentro del texto bíblico, cambió su figura, transfigurado, sus vestidos cambiaron. Es para que tú y yo, con la iglesia de Pedro, tú y yo, con la iglesia de Santiago, tú y yo, con la iglesia joven de Juan, el discípulo amado, una iglesia jerárquica petrina, una iglesia que necesita ese encuentro con el Señor, una iglesia que milita misionalmente como Santiago en la iglesia primitiva de Jerusalén, o una iglesia juvenil, dispuestos a inclinar la cabeza sobre el pecho de Cristo. Toda la iglesia vamos a subir, vamos al encuentro del Señor. Eso es la transfiguración, el anticipo de este anuncio antes de la pasión en los textos bíblicos, en la lectura continuada. Es una llamada a que la iglesia suba a donde está Él. Y cambiar sus vestidos para mí no es otra cosa que revestirse de santidad, revestirse de blanca hermosura, como las túnicas bautismales que se lavan en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados.
como los que participan de la primera comunión y van desfilando hacia la comunión con el Cordero sin mancha, inmaculado, para entrar en comunión perfecta con Él. En la iglesia eres tú y soy yo, somos nosotros, llamados al cambio definitivo, a revestirnos de la santidad de Dios. Para mis hermanos, los santos carmelitas, era un significado tan grande saber que peregrinamos en este mundo hacia la santidad y decir que subimos Calvario, subimos Tabor, subimos hacia el monte de la salvación que es Cristo. Así le decimos los carmelitas, porque Cristo es la cima a la que queremos llegar. San Juan de la Cruz tiene un poema que se llama Subida al Monte. Una tesis de la grandeza del amor de Dios que va dirigiendo a los hombres por caminos hacia la santidad. Y el único camino es Cristo. Los demás son derroteros, lugares que nos llevan a perdernos, porque el único camino es el que Cristo nos invita. Y sus vestidos cambiaron y nosotros cambiaremos con Él. La capa blanca de los religiosos carmelitas habla de esa santidad, habla de la Inmaculada Concepción de María, habla de un deseo de santidad en el que vamos caminando. Vamos a subir con Él. El himno de la solemnidad de la transfiguración dice Calvario, Tabor, yo soy carmelita. Y dice el texto bíblico que la hermosura del Carmelo y del Sarión. Saber que subimos, como Juan, que llamó Juan de la Cruz, el carmelita, que en su poema hizo que podíamos subir. Y que mientras vamos subiendo, vamos dejando atrás tantas cosas por el camino de la nada, nada y nada, hasta llegar al todo y abrazarnos del todo al todo, que es Cristo. Y en este monte solo mora Dios, como en el Sinaí, donde la zarza ardía y no se consumía. Esa imagen de los que suben y cuando llegan se transforman, hace una referencia hermosa al Calvario. Dirán los capítulos del siervo doliente en el profeta Isaías, dice, no parecía hombre acostumbrado al dolor. Pero ese dolor nos puede llevar por el camino de la nada hacia la cima donde solo Él mora. Les estoy citando a San Juan de la Cruz, un carmelita que alcanzó por el camino de las nadas, con una entrega incondicional de su condición humana al sacrificio, llegar a la cima, enamorado de Dios. Llegó a cambiar el vestido de boda. La familia de los que oran es una familia que tiene conciencia de subir. Subir hasta donde está Cristo. Y algún día dejar
este carapacho, este vestido y vestirse de esa santidad propia de Dios. Dice la consagración de la Virgen del Carmen, escrita por Pío XII, habla de cambiar mi escapulario por el vestido de bodas y habitar contigo. De eso nos invita Dios. Estar revestidos de santidad, de una luz maravillosa. Ser santos. A eso te estoy invitando. A conocer la santidad de Dios. Nos vemos pronto. Familia orante, una llamada a cambiar nuestros vestidos. Yo creo que ya se está haciendo costumbre en estos programas estar repitiendo las llamadas a la santidad que el Señor nos hace. La convocatoria de la iglesia una y otra vez en la vida de los santos y en la vida tuya y mía, que estamos por lo menos peregrinando hacia la santidad, con los pies bien puestos en la tierra, pero sí con un deseo y una búsqueda de ser santos, porque Él es santo y nos está llamando a la santidad. La transfiguración es un texto hermoso que habla de una iglesia que sube y que el Señor le da la gracia para sorprenderse y quedarse. Pedro habla con la inocencia de un niño y le dice, qué bien se está aquí, como quien está contento con un juguete nuevo o con algo que ha recibido. Pues miren, el que es piedra dentro de la iglesia, Pedro, recibió la visión de lo que estamos llamados a hacer. Qué bien se está ante la presencia de nuestro Dios. Y queremos hacer 3 tiendas. Una para el profeta que anuncia al único y verdadero Dios, Elías, y uno para el gran legislador y profeta y defensor del pueblo judío frente a los falsos dioses, Moisés, que le dio la ley. Esos 2 grandes hombres estaban ahí como testigos de lo que estaba pasando dentro del corazón de Pedro, de Santiago y de Juan, cuando vieron que sus vestidos cambiaron. Y llegó la nube y se escuchó una voz, la revelación de Dios, la teofanía de Dios, Dios hablando. Y lo que anuncia y proclama, escuchen a mi hijo, al primogénito de muchos hermanos, al primero para que todos los demás se salven, llamados a la santidad. Me encanta el texto bíblico cuando dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Evangelio de Juan. La santidad. A eso hemos sido llamados. Y tenemos que tener conciencia de que mediocremente, por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es el Dios todo corazón que mira a toda la miseria. Dios y nosotros. Por esa misericordia divina podemos subir la iglesia de Pedro, la comunidad de Jerusalén con Santiago, la iglesia juvenil que peregrina. Nosotros
Sí, también nosotros, con un deseo de santidad. ¿Saben que hay una frase de Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, que decía: quiero ser santa, pero siento mi impotencia. Pero te pido, Dios mío, oh Dios mío, que vos mismo seas mi santidad. Posiblemente no vamos a llegar por nuestras fuerzas. No es posible. No vamos a llegar por nuestras fuerzas. Es la gracia de Dios que actúa en nosotros. San Pablo dirá: no se frustra la gracia en mí. Pues que no se frustre la gracia ni en ti ni en mí. ¿Cómo vamos a negarle el deseo de Dios? Este es mi deseo, Padre, que seamos uno como tú y yo somos uno. La oración sacerdotal en el Evangelio de Juan. Que seamos santos como tú y yo somos santos. ¿Quién va a negarle a Dios su deseo? ¿Quién tiene poder en el cielo, en la tierra y en el abismo para negarle a Dios lo que Él quiere? Este es mi deseo. Que seamos santos como Él es santo. Entonces nos subirá con Él y hará que cambie nuestra vida, porque Él nos limpiará. Y preparó a la iglesia y le dijo: no digan nada de esto hasta que yo resucite. Esa es la enseñanza a Pedro, a Santiago y a Juan. Y hoy te lo proclamo, te lo grito y te lo anuncio. La llamada de santidad es para nosotros, para todos los hombres. Y todo lo que Él tiene anunciado para nosotros es gracia. Y por nuestras fuerzas no podemos. Pero si rostro en tierra, con esta alma orante, con este deseo de santidad, logramos que la gracia no se frustre en nosotros, negándonos a nosotros mismos, dirá San Juan de la Cruz, con mis nadas, en mi abnegación, con una virtud de santos, negándome lo que yo quiero para darle paso a lo que quiere Dios. Fiat tua voluntas, hágase en mí según tu voluntad. Entonces, subimos a donde está Él y cambiaremos nuestros vestidos, porque Él nos dará túnicas nuevas, nos dará una corona de gloria que no se marchita. Algunos llevarán la palma del martirio como la victoria, porque se negaron a sí mismos y tomaron la cruz. La santidad es un don de Dios y solo hay que abrir el alma para recibirlo. Teresita decía: no soy santa, pero podemos serlo. Tú y yo, ser santos. Que el Señor les bendiga.